El diputado José Manuel Muqueza nos acompaña, él es integrante de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Hay varios temas, José Manuel, importantes para abordar, para desarrollar, porque vivimos en este momento otra vez una gran preocupación por el tema económico. Y hay una declinación otra vez de la economía, hay una inflación que no se detiene, a pesar del esfuerzo que se hace de colocar dinero en el mercado cambiario para tratar de mantener un equilibrio en la tasa dólar-bolívar. Pero la situación otra vez de la inflación está castigando severamente un colectivo. Y las decisiones que se habían tomado en el pasado, pues algunas se mantienen y otras con una gran incertidumbre. ¿Ustedes cómo van evaluando esto, tú particularmente dentro de la misma comisión, como militante de un partido político, como Acción Democrática? ¿Cómo ves, observas todo esto? Porque de verdad que comienza otra vez la angustia de desarrollarse. Bueno, buenos días, Carlos. Mira, vemos con mucha angustia estos acuerdos que se están haciendo en materia económica, los acuerdos binacionales. Acuerdos binacionales que nosotros, eso es uno de los tantos temas que tenemos en estos momentos. Acuerdos binacionales que nosotros por unanimidad aprobamos en la Asamblea Nacional, pero fue una factura que le dimos al presidente Nicolás Maduro para que hiciera un acuerdo que beneficiase a todos los venezolanos, el cual hoy en día lamentablemente nos está afectando porque nosotros no podemos ir a una competencia con Colombia en estos momentos de par a par, debido a que Colombia es el gran caso popular que podríamos decir de que Colombia va en una moto de alta cilindrada en el tema económico y nosotros vamos a pie. Siempre van a llegar primero que nosotros, siempre van a llegar fresquitos y nosotros cansados. Eso es lo que nos está pasando en estos momentos en Venezuela. Firmamos un acuerdo binacional económico que se puede solucionar en los próximos días, en los próximos meses, porque hay un plazo para que ambos gobiernos revisen con sus sectores lo que está pasando, donde, por ejemplo, tenemos que el rubro de la papa se le exoneraron el 60% de los aranceles. ¿Qué hace esto? Que la papa colombiana entre a Venezuela con menor precio. ¿Por qué? Porque hoy en día producir una hectárea de papa en Venezuela cuesta aproximadamente $7.200. Mientras tanto en Colombia cuesta $5.000. Esa misma hectárea de papa que cuesta $7.200, en Venezuela te da 17 toneladas de papa. En Colombia te puede producir de 25 a 30 toneladas. ¿Qué pasa también? En Venezuela tenemos que luego de que ese productor siembra esa papa, la cosecha, la ensaca, tiene que llevarla hasta una receptoría, cuando muy cercano a Barquisimeto, a Mercabal, y venderla. Venderla incluso a veces ni siquiera venderla de inmediato al contado, sino que dejarla a algunas personas, algunos comercializadores que se la pagan entre 15, 20 y hasta un mes después. A diferencia de Colombia, que las cadenas de supermercado van y la compran directo en el campo. Incluso la compran antes de que haya sido cosechada. Ese es un ejemplo el que colocas, pero hay otros, ¿no? Evidentemente. Hay muchísimos ejemplos. Hay una situación donde la industria venezolana, por ejemplo, está en una circunstancia muy difícil. El sector agrícola, ni hablar. ¿Por qué entonces se acepta una situación casi que paritaria? Si Venezuela no tiene posibilidad de competir por ahora en el sector industrial, tampoco por ahora con el sector agrícola. Mira, porque lamentablemente quien negoció por Venezuela pensó que estaba negociando en el año 2008, con las condiciones que tenía Venezuela en el año 2008, donde teníamos una divisa, una moneda nacional fuerte, donde teníamos una estabilidad, donde teníamos una producción, y no que estábamos negociando en pleno año 2023. Pero era muy evidente que las condiciones son diferentes. Bueno, o sea, pero ¿qué lamentablemente pasó? eso es lo que pasa cuando se mandan a personas que no saben de la materia. Por Colombia negoció a alguien que sabía lo que estaba haciendo, que era el ministro de Comercio Omaña. ¿Y quién negoció por Venezuela? Por Venezuela negoció, y lo vimos públicamente, llegando a Colombia a negociar con el ministro Omaña, al ministro del Campo, al ministro Castro Soteldo. El de Agricultura. El de Agricultura, exactamente. Entonces, no se hicieron los negocios como era, no se hicieron las negociaciones que eran. Lamentablemente, eso no puede mantenerse en el tiempo, tenemos que hacer los cambios. Y además, algo muy grave. Se van a dar cuenta rapidísimo que no es claro, posible pero es que ya lo estamos viendo. Pero además algo muy grave, Carlos. El acuerdo fue firmado en el Atanasio Girardot
entre el presidente Petro y el presidente Maduro sin que los venezolanos supiésemos que había en el acuerdo. ¿Cómo supimos lo que había en el acuerdo? Gracias a la ley de transparencia que hay en Colombia, que se publicó el acuerdo 48 horas antes y fue traído de Colombia para Venezuela para saber lo que estaba sucediendo. Imagínate esa situación. En Colombia fue revisado con todas las cámaras, incluso antes de que el presidente Petro fuese juramentado y el ministro Maña fuese ministro, estuvo en Venezuela el año pasado reunido con todas las cámaras venezolanas, con todas las federaciones, precisando qué era lo que se podía hacer para este acuerdo, pero eso no pasó por el lado venezolano. ¿Qué se puede hacer? Esperar que el plazo se desarrolle y entonces darse cuenta que no es posible competir. Te repito ahí el planteamiento. No es esperar que el plazo se desarrolle. Nosotros tenemos que comenzar a hacer lo que ya hemos comenzado a hacer un grupo de diputados. Nos hemos ido a los estados, nos hemos ido a las cámaras, nos hemos ido a los productores. Nosotros venimos de una gira este fin de semana por el estado Falcón, por el estado Trujillo, por el estado Yaracuy, por el estado Lara, visitando a los campesinos, a los productores. ¿Y qué les dicen? Reuniéndonos con las cámaras industriales, viendo en qué los está afectando, cuáles son los problemas que están llevando. Y ellos plantearon los problemas. Y ellos planteando sus problemáticas, ellos planteando lo que está pasando en Venezuela. Y todo esto que te estoy diciendo de lo que cuesta, por ejemplo, producir una hectárea de papa, no es porque José Manuel Muqueza sea un productor de papa, sino porque nos hemos ido a los campos, a las montañas venezolanas, a revisar qué es lo que está pasando, cuáles son las problemáticas que tienen estas personas para nosotros poder buscar una solución. Bueno, ese es un problema el que estamos abordando. En función del tiempo quiero que retomemos algo que te planteaba. Hay una declinación otra vez de la economía venezolana. Hubo ciertos elementos que la convertían en un nivel o la colocaban en un nivel de cierta esperanza, pero la inflación vuelve a matar. El tema de la paridad cambiaria está ahí. El tema del financiamiento está allí presente. El tema del impuesto a las transacciones financieras está allí presente. Es decir, no hay los elementos suficientes para seguir dándole el suficiente aliento a la economía nacional y particularmente al sector privado. Mira, eso es cierto. Nosotros desde el año 2019, desde mayo del 2019 hasta agosto del año 2020 teníamos una cierta tranquilidad económica y habíamos ido a un repunte. A partir del año pasado, en agosto, hemos visto la caída que hemos llevado en Aún Venezuela. antes, porque eso comienza en el primer trimestre luego de la aplicación del impuesto Exacto, a las transacciones financieras. Pero ese impuesto nos cerró un rato, pero vimos la gran problemática a partir de agosto. Y una de las cosas que está pasando, ¿cuál es? Nosotros para querer mantener una economía estable, y cuando digo nosotros, el gobierno venezolano, Venezuela en general, está trabajando en quemar diario más de 120 millones de dólares. Si nosotros esos 120 millones de dólares los invertiríamos en salarios para los maestros, podríamos llegar a tener 4 meses de salario para los maestros en mínimo 60 dólares. Si incluso nosotros agarráramos el dinero que producen las empresas básicas y lo invirtiéramos en las empresas básicas, no tuviésemos las problemáticas que tenemos en Guayana en estos momentos, que los trabajadores de las empresas básicas de Guayana están protestando. Tengo que interrumpirte porque tenemos que irnos a una pausa. Al retorno seguimos conversando con José Manuel Muqueza, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, seguimos conversando con José Manuel Muqueza. Hablabas del tema económico, hablabas del tema salarial vinculado al tema de la intervención en el mercado cambiario. Claro, el gobierno te dirá, bueno, si no intervenimos se dispara el dólar y se va al cielo. Entonces la inflación va a ser mucho mayor que la que existe hoy día. Pero a la par no tienes un salario adecuado, no hay consumo, en fin. Esto se está trancando el juego de tal forma que, mira, de verdad que visualizar qué es lo que pueda pasar, no sabemos. Mira, Carlos, lo mismo se decía con el control de los precios, con el precio justo. Y mientras teníamos precios justos, en Venezuela no había comida. Controlas va a ser peor. Mientras teníamos precios justos, no conseguíamos harina precocida, no conseguíamos lácteos, no conseguíamos maíz, no conseguíamos nada en los supermercados. Incluso un desodorante no lo conseguíamos en un anaquel. Desde que se liberaron los precios y comenzamos una política de mercado medianamente libre, donde se marquen los precios, como se marca en el mundo entero, que es por su costo, por su demanda, hemos visto en los anaqueles los implementos, hemos visto en los anaqueles la comida, hemos visto en los anaqueles que volvió la carne, que volvió el pollo, que antes no había en Venezuela, porque nadie va a trabajar a pérdida, nadie va a invertir 100 bolívares para vender en 20.
Eso no sucede. Pero es tan complejo el asunto que si a la par de ello tú no estimulas el consumo, no, esos productos se van a quedar en los anaqueles, José Manuel. ¿Y por qué? Bueno, porque sencillamente la gente no tiene cómo comprarlos, porque si no haces a su vez una corrección de carácter salarial, es bien enrevesado este tema. Por supuesto, y es momento de que el gobierno haga esa corrección. Te dicen que no hay dinero. ¿Qué manejan ustedes como información? Mira, pero es que te lo decía antes del corte. Nosotros quemamos 100, 120, 50, 200, 350 millones en un día. ¿Cómo que no hay para pagar un salario? Te lo decía, con una quema que se hizo hace 2 semanas de 120 millones en un día, se paga por 4 meses al Ministerio de Educación a base de $60. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no hay plata si estás quemando dinero todos los días para supuestamente mantener un dólar a un precio estable, el cual hemos visto que no ha funcionado? Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado en Venezuela y qué es lo que tenemos que aplicar? La política de libre mercado. Cuando usted deje que la política sea de libre mercado, donde el gobierno tenga que interferir en lo que tiene que interferir y no en todo, podemos lograr tener una economía más estable. Y ahí está el gran ejemplo. Cuando el gobierno dejó de interferir en el precio de los rubros del mercado, comenzaron a aparecer. Ya la gente comienza a presupuestarse con lo que gana para comprar lo poco que pueda comprar. Pero tiene que haber algo para enfrentar la inflación. No puede ser nada más la intervención del mercado cambiario, porque eso además coloca en posición exigua a las reservas internacionales. Algo tienes que hacer. ¿Cómo enfrentar el tema inflacionario? El tema del impuesto a las transacciones financieras. Tú no puedes mantenerlo por largo tiempo, porque es un impuesto coyuntural. El tema del financiamiento al sector privado, sea el sector agrícola, sea el sector industrial que fuese. Si tú mantienes ese encaje legal en 30%, ¿qué posibilidad tiene alguien de pedir dinero a un banco? Bueno, y antes teníamos... Se nos está trancando el juego. Y antes tuvimos de 80 y hasta de 100%. Entre más el Estado interviene, más se nos tranca el juego. ¿Qué le falta a este país para que pueda la economía surgir? Le falta confianza. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente no confía en alguien que ya les ha jugado para atrás en el pasado. Entonces, el gobierno tiene que terminar de generar confianza para que esto pueda tener solución. Nosotros no podemos esperar 2 años más a llegar a un proceso político para buscar tener esa confianza a través de este nuevo proceso político. Nosotros tenemos que generar, el gobierno nacional tiene que generar en este momento la confianza para que hayan esas inversiones. Pero parece ser que también se percibe, por lo menos, que hay dentro de la estructura del gobierno grandes diferencias, grandes contradicciones entre los que piensan que debe profundizarse un proceso disque socialista y aquellos que quieren darle apertura para dar oportunidad a una participación de mayor número de empresas, es decir, ir hacia una economía, como tú dices, de libre mercado. Eso ideológicamente genera conflictos internamente dentro de la estructura de poder. Bueno, pero es que lamentablemente no sabemos cuál es la verdadera ideología, porque un socialismo real, un socialismo real es el que se vive en Noruega, el que vive en Dinamarca. Eso es un socialismo real. Y vemos que son países de primer mundo. Y vemos que el gobierno interviene hasta donde tiene que intervenir un gobierno y pone las condiciones para que el privado haga el trabajo. Yo no creo en un Estado totalmente público y mucho menos en un Estado totalmente privado. Tiene que haber algo mixto. No, tiene que haber equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. El Estado tiene que llegar hasta ciertos lados. El Estado tiene que garantizar salud, tiene que garantizar seguridad, tiene que garantizar educación. Pero nosotros no podemos, como Estado, intervenir en todos los puntos. Bueno, ya habrá oportunidad, José Manuel, de seguir conversando de este y otros temas. Nos quedó pendiente el tema político, ya no hay tiempo porque tenemos que concluir. Pero ya habrá ocasión para hablar, que también está de por medio y bien controversial en este sentido. Y que tenemos que solucionarlo en los prontos momentos. Muy bien. Nos vamos a una pausa, amigos y amigas, por supuesto. Al retorno tendrán arte y espectáculos en lo actual.